Eso, ya. Ok, estamos con la mujer del lago. Dale nomás. Esa es la imagen. Bueno, primero que todo, esa es la imagen. Sí. ¿Qué te pasó con la imagen principalmente? Me dio curiosidad, Mm, quizás, de por qué una mujer estaba en, no sé si es un lago, mm, tiene pinta también como de ser río, pero como el agua no se mueve tanto, mm. sentí más como un lago. No sé, creo que tiene un nombre cuando el agua llega a la tierra, como las Sí, sí. orillas, sí. Sí, está como cerca de la orilla porque hay hartos árboles. Y No sé, eso fue como a nivel emocional, ¿qué te trajo? una especie de melancolía. Perfecto. Me da la sensación de que la mujer está, sí, melancólica, triste, pero no sé si triste, más como melancolía, Mm. de alguien que se tira al agua con ropa y así como que no me importa nada y voy a estar aquí un rato. Como Ya, una ok. especie de Bueno, vamos a ir descubriendo delirio. entonces qué es lo que pasa con la historia. Así que, dale, lea, por favor. Uh, ah. Su figura era como una estatua de cera, mimetizándose en el agua. Mis ojos no pestañearon por varios segundos al descubrir a la mujer de tez pálida danzando con tristeza en el lago. Esa mañana había salido de mi casa en busca de leña. El frío hacía que me dolieran los huesos, y como la noche anterior ocupé el último lote para encender el fuego, decidí salir temprano para no toparme con la lluvia que amenazaba con caer. Mis botas sobre la tierra y las hojas de los árboles al moverse por el viento eran lo único que se escuchaba, y hubo uno que otro pájaro. Siempre que salgo a caminar entre los árboles, recuerdo los consejos de mi abuelo. Nunca le muestres a los espíritus del bosque cuán solo estás, porque ellos querrán que les hagas compañía. Nunca entendí muy bien lo que significaba, pero era un viejo loco, así que tampoco me importó mucho entenderlo. Hasta ahora. Llevaba cerca de 5 años viviendo en soledad en una cabaña en la mitad del bosque, y llevaba exactamente 3 sin hablar con un humano. Quizás muchos perderían cierta cordura después de tanto tiempo sin pronunciar palabras, pero yo no. Gracias a una pequeña y rigurosa rutina podía mantener la locura de lado, y a una frase que se había convertido en mi mantra: no extraño a nadie. Ya me había acostumbrado a la soledad y la prefería a ella que a cualquier otro ser humano. La soledad no te hace daño. Una ola de viento me despeinó y congeló la punta de mi nariz y mis 2 orejas. Me detuve un segundo y cerré mis ojos. La soledad no te hace daño, pero da mucho frío, murmuré, y abriendo los ojos volví a caminar en busca de leña para calentarme un poco. Un poco era suficiente. En eso, al pasar cerca del lago y mirar entre los árboles, una figura llamó mi atención. Mi corazón dio un salto gigantesco y sentí como la sangre salía disparada por mis venas. Sus movimientos eran como el agua del lago, suaves, delicados, silenciosos. Sus manos bailaban por la superficie mientras su vestido blanco flotaba a su alrededor, como si fuera una sombra fantasmal. Me quedé de pie entre unos árboles, observándola detenidamente, sin desviar mis ojos en ningún momento de la figura femenina. Poco a poco se iba hundiendo más y más, sin dejar de danzar, mimetizándose con el lago. Las ondas en el agua se hacían más y más grandes con cada movimiento de sus manos hasta que solo quedó la mitad de su cuerpo dentro del agua, y las detuvo. Enderezó su cuerpo dándome la espalda y levantando la cabeza comenzó a caminar hacia lo más profundo del lago. En eso reaccioné. Oye, mi voz sonó baja y rasposa. Carraspié para sacar más sonido. Oye, la mujer no me escuchó y siguió caminando. El agua le llegaba al pecho y se veía vapor salir de su boca. Estaba congelándose. Espera, logré gritar y salí de entre los árboles con el corazón latiendo más y más rápido. La mujer no se detenía y sin pensarlo mucho tiré a un lado el saco para guardar leña y el hacha. Me saqué el abrigo y me lancé al agua con torpeza, levantando mis piernas lo más que podía para correr hacia la mujer.
El agua salpicó por todos lados y el sonido espantó a algunos pájaros que salieron volando de entre los árboles. Estaba tan helada que me dolió hasta la última punta de mi cabello, pero no me detuve. Quería alcanzarla, debía alcanzarla si no se iba a ahogar. Pero la mujer se había dado vuelta y sus ojos negros se incrustaron en los míos y me detuve, en la mitad del lago, con el agua hasta mi pecho, temblando. La mujer, que solo tenía a la vista su cabeza y hombros, siguió mirándome. El vapor salía de su boca blanca y formó una sonrisa. No sé en qué momento ni cómo la mujer estaba centímetros lejos de mí, levantando sus manos a la altura de mi rostro. Abrí mis ojos de par en par, temblando de pies a cabeza, sin poder moverme. La mujer posó sus dedos helados en mi sien y sin dejar de sonreír, habló. Puedo ver la soledad en tus ojos. Sentí como el agua me envolvía completamente mientras ella me traía hacia el fondo del lago. Estaba congelado. Ya no sentía mis piernas, mis dedos, mis brazos. Solo iba hundiéndome más y más con el rostro de la mujer frente al mío, sin dejar de sonreír. Y yo sonreí también. Al fin pude entender lo que mi abuelo me había dicho, pero no me importó. Hacerle compañía de por vida a un espíritu del bosque era mejor que estar solo. Fin. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, hay varias cosas que que te quiero comentar, pero tú coméntame eh, tus impresiones, tus sensaciones, después de haber escrito esto. Entiendo que lo terminaste hace poquito, pero bacán. Onda, aprovechemos que estáis como ahí calentita con la escritura para decirme qué te pasó en ese proceso, por decirlo así. La idea de esta mujer como bailando en el agua y de alguien viéndola siempre como que la tenían en la mente. Ujú. Pero al principio pensaba que esta mujer fuera como alguien más real, por decirlo así, y quisiera como eh, suicidarse en el agua. Eso es lo que había pensado al principio. Ya. Pero después apareció este otro personaje que quizá me dio la sensación de que alguien que ve a una mujer en el lago no está cerca de como mucha gente o civilización, entonces pensé en una persona que vive solo Mm. y que quizás ve cosas en el bosque o alrededor. Eh, Eso, no sé, como que todavía tengo mucha idea, porque esa idea de que al final él se metiera al lago y la fuera a buscar y ella lo trajera y se ahogaran juntos, como que me apareció ahora último, Mm. mientras iba escribiendo. Mm. Porque pensaba al principio que él se quedara como mirando y ella desapareciera y él quedara como en la mitad, así como, ah, Ya. ¿qué pasó? Bueno, veo claramente una historia que tiene muchos elementos y muchos nutrientes para hacer una muy buena historia. Es una muy buena historia y es como una primera parte en donde se pueden sacar, ¿cachai? Muchas cosas para ir construyendo la sinopsis argumental que se va a transformar después y evidentemente después el guión. A mí me encantó que hay un tratamiento quizá incluso hasta como inconsciente de la descripción de los lugares, ¿cachai? Como que lo tenías ahí. Mm. O sea, me imagino que tenías algo súper arraigado respecto a ese tipo de lugares. No sé si has tenido mucha experiencia en la vida, digamos, en bosques o cosas así, o lees literatura de esa, por ejemplo, o ves películas que tengan que ver con eso y te pasan cosas, no sé. Veo más películas, pero igual he estado en lugares poco habitados, por decirlo así, en la mitad de bosque, Ya. como bosques más, ¿cómo se llaman esos bosques que no han sido tocados por gente? Bosque... Bosques más nativos, bosques mucho más, Sí, ¿cómo se llama esto? Vírgenes. sí, he estado como en lugares así, con ríos y cosas así. Ya. Mira, bueno, esto es un comentario cortito para los dos. No sé si, Seba, ¿estáis bien con la conexión o estáis muy complicado todavía? ¿Me escucháis? No, está Se fue. complicadísimo, complicadísimo. Bueno, espero que ahí se pueda Olvídalo. conectar de nuevo. Ujú. Uy, se me fue lo que te iba a decir. A ver, ¿qué te iba a decir? Ah, Era esto un... es muy importante. Yo siempre comento, siempre hablo acerca de dos elementos súper importantes que tienen que ver con la experiencia y con la información o con el estudio, por decirlo así, con la investigación.
es súper importante como creativos que nosotros nos empapemos al máximo de todo lo que queremos escribir. Hasta cierto punto, evidentemente, no podemos llenarnos de toda la información, pero sí tomar la información que más nos gusten, que más nos atraigan, que más nos muevan, ¿cachai? Entonces, suma mucho si tú has tenido experiencias en lugares, por ejemplo, por decirte cualquier cosa, no sé, pues, Chiloé o Valdivia o Temuco o la Patagonia o lugares así, en donde quizá tu historia tiene que ver un poco con eso, con esos mundos, por decirlo así. Porque esas experiencias te dejan inconscientemente un montón de imágenes, un montón de texturas, un montón de sensaciones, emociones, momentos, ¿cachai? Que son súper traspasables a todas las historias que nosotros podamos construir. Entonces, evidentemente que cuando vemos una imagen, salta todo eso también, ¿cachai? Como la memoria emotiva de los actores y actrices, Sí, sí, sí. ¿cachai? Entonces, es súper importante prestar atención a eso. Como primero que todo, si yo quiero, a ver, muchas veces uno siente y dice, ¿sabéis que tengo una historia que me encantaría retratar? Ok, ¿de qué se trata la historia? Y la analizo incluso antes de llegar a esta primera parte que tiene que ver con la historia base. Analizo toda esa información y ahí voy diciendo, a ver, ¿sabéis qué? Yo tuve esta experiencia. Mira, a veces surge solo, a veces uno no es tan consciente de eso y inmediatamente te acordaste de que estuviste hace 10 años en tal bosque, qué sé yo, y aquí me acuerdo del árbol y que aquí lo voy a poner, en fin. El punto de eso es que eso a su vez nos da mucho material para trabajar una descripción mucho más rica en nuestra historia, ¿ya? Por eso esta primera instancia es súper importante para que podamos saber y entender lo importante de todos estos elementos como la descripción, como una primera línea también de acción que sea potentísima, que los personajes también se puedan incluso sentir, o sea, ver, vivir, cuál es el conflicto. O sea, evidentemente si aquí no hay conflicto, no tenemos historia, porque es así. Sea ficción o incluso documental, en realidad, tiene que haber conflicto. Por lo tanto, que exista el conflicto desde el inicio también es súper potente, súper interesante. ¿Se han fijado que hay muchas películas o series que desde el principio tienen un momento muy conflictivo, por decirlo así, o como dramático, ¿cachai? Y empieza de por ahí como un detonante. ¿Sí? Es súper importante. Entonces, noté que hay muy, muy buena descripción, pero evidentemente se puede enriquecer mucho más después de todo lo que estamos viendo ahora. La melancolía y soledad como elemento base de emocionalidades son conceptos que nos van a ayudar dentro de la historia y que incluso pueden ir mucho más allá, porque finalmente vamos a ver el arte, vamos a ver la fotografía, o sea, eso se tiene que traspasar incluso hasta en el vestuario, los rostros, cómo actúan los actores y las actrices en ese sentido. La melancolía para un actor puede ser de una forma, pero la melancolía más soledad, ¿cachai? Puede ser otra cosa. ¿Cachai? Y también dependería de cómo es el personaje, porque hay muchas personas que son melancólicas quizás de diferentes formas. Sí. O, Sí, ¿sí? sí, o sea, sin duda, pueden haber melancolías súper positivas como melancolías súper, súper negativas, ¿cachai? O sea, por ejemplo, uno cuando dice, sabes que yo adoro mi soledad, y en esa soledad también pasan muchas cosas. O sea, es una cuestión Sí, súper sí. humana y de repente vienen un montón de pensamientos, pueden venir incluso hasta rabias, ¿cachai? Por algo, o quizá melancolía, de recordar a alguien, un lugar. Entonces son imágenes, son sensaciones, ¿cachai? Que hay que ir invirtiendo acá. Hay no sé, noté algo tan mitológico incluso, tan como espíritu del bosque, mujer, ¿cachai? Creo que ahí se puede trabajar mucho más ese personaje. Está interesante, está bonito, pero creo que hay cosas. Por ejemplo, te voy a recomendar un libro que lo tengo acá, que de hecho Yeah. lo tengo más o menos en pausa, pero ya, dame un segundo. Sí, sí. Lo único que quiero es empezar a leer este libro, porque estoy terminando otro de Julio Verne, ni más ni menos. Entonces, ¿Ya cuál? ¿Cuál de Julio Verne? La isla misteriosa. La isla misteriosa, Ah, este que está acá, la isla misteriosa, el secreto de la isla. ya. ¿Ya? Entonces estoy ahí. Entonces, te quiero recomendar este que se llama Mitologías.
¿ya? Que está acá, se llama Mitología, es de W.B. Yeats, o Yeats, no estoy seguro cómo se dice, lo voy a investigar, pero es Ya, maravilloso. Te voy a leer este parrafito chiquitito, ¿ya? Para que ya, ya, ya. entiendas por qué te lo quiero, o te lo estoy recomendando. Dice, y parte así incluso, mira, hadas, demonios, Mm. hechizos y fantasmas pueblan los mitos celtas, las leyendas e historias que Yeats, en su empeño por recuperar la impronta cultural irlandesa, recogió en diferentes libros y recopiló bajo el título Mitologías. A estas historias se suma una serie de ensayos del autor sobre su experiencia con lo sobrenatural. Todo ello conforma un bello intento de captar la esencia de la tradición espiritual de Irlanda. ¿Ya? Entonces, Ya. hay unas historias, o sea, al inicio, te digo, hay unas historias maravillosas, por ejemplo, Fantasmas de Aldea, Los Ojos de Helena, eh, Criaturas Milagrosas, ¿cachai? Entonces, Ah, yo conecté tu historia con una de las historias que está acá, ¿cachai? Porque ya. hay una historia de una chica maravillosa, o sea, una chica hermosa, típica, como bosque, interior, eh, que tenía como una especie de maldición. Entonces, como que Ya. la veís, ¿cachai? Y te enamoraste y hasta ahí nomás llegaste, básicamente, ¿cachai? Sí, sí, de alguna forma también me recordó como a las Claro, sirenas, por sí, decirlo así, que ellas cantan y atraen a los navegantes que van por claro. el mar. Pero esta sería más como una especie de, no sé si sirena, pero esos espíritus que atraen a la gente que anda sola La his- en los bosques. Mira, esta es una pregunta para los dos. Seba, qué bueno que estés por ahí. Eh, siempre, siempre se tienen que preguntar de quién es la historia. Básico, siempre. O sea, siempre, ¿por qué? Porque uno tiene que tener un punto de vista, ¿cachai? O sea, en las historias tanto literarias, libros, como audiovisual, siempre tiene que haber un punto de vista, independiente de que haya un personaje secundario o un montón de otras historias en paralelo, corales, o en fin. Es súper importante que incluso, aunque hayan películas como Babel, por ejemplo, no sé si han visto Babel, eh, han visto cómo está conformada esa película, que son como muchas historias finalmente. Bueno, son muchas historias que de alguna u otra forma sí están conectadas, pero cada historia, cada historia es una película, o sea, cada historia tiene su personaje principal, sus antagonistas, etcétera, por ejemplo. Ujú. Entonces es súper importante saber de quién es la historia que yo estoy contando. ¿Es la historia de la mujer del lago, de la mujer del espíritu, o es la historia de esta primera persona que está hablando sobre esto que está pasando a su alrededor, por ejemplo? O del tipo que está ahí, ¿cachai? En la casa. Entonces es súper interesante porque uno cuando tiene eso, ya sabéis cómo arrancar. O sea, ya sabéis cómo vas a caminar este camino, entre comillas. Para la Ya. redundancia. ¿Ya? El relato en primera persona me pareció súper interesante también, y eso está conectado con lo que te estaba diciendo recién. O sea, yo Ujú. creo que hay una claridad del personaje principal bien power, ¿cachai? Entonces eso ahí hay que invertir también. ¿Ya? Ya. Le pondría un poco más de magia, le pondría un poco más de leyenda, le pondría un poco más de mitología. Incluso si tú decís Ya. como lo de la sirena, yo iría con todo y no es que hiciera como una sirena en un lago, sino que haría o sea, trabajaría un espíritu de ese sector, ese lago o de la zona, ¿cachai? Etcétera. Ejemplo, estoy trabajando un guión muy bonito con un alumno del curso pasado, eh, que se llama Viernes, la historia. Y Viernes tiene como protagonista a un personaje muy particular y a un monstruo Ah. titánico, o sea, más grande que las montañas, ¿sabes? Por ejemplo. Ujú. Pero el personaje principal, que se llama Pigafetta, que es un personaje que está como al sur, tiene todo un encuentro con este personaje, pero este personaje de alguna u otra forma está en todo el cuento, como que, no sé, el pueblo habla o lo tiene, ¿cachai? Como ahí en su cabeza, en su órbita, pero no aparece hasta Ujú. como el final, ¿cachai? Por ejemplo, y es súper impactante porque es una noche, tormenta,
Pigafetta con su caballo weón, tiene que ir a su casa, pero y va medio curadito, entonces, ¿cachai? Como que se va a la casa, qué sé yo, pero de repente, ¡pah!, queda la escoba y sale este personaje titánico, más grande que las montañas que habían ahí. Entonces, eh, ¿qué te quiero decir? O sea, en el fondo creamos ese personaje, también obviamente teniendo en consideración otros personajes, ¿cachai? Como por ejemplo, un monstruo viene a verme, o titanes, varios, pero en el sur de Chile, ¿cachai? Por ejemplo, con todas esas leyendas que podían encontrar allá en los pueblos originarios de esos sectores. Entonces, es pero alucinante, si te metías a investigar un poquito de, de esas culturas, te vas a encontrar con cosas pero tremendas para nutrir tu historia. ¿Ya? Yeah. Dale. Ay, entretenido. Ok, me quedan 5 minutos, así que voy a terminar aquí y le mando al tiro el link, ¿ya? Al tiro. Ya. Mejor, para yo empezar con mi historia también y comentarles mi cuento.